Buenas noches, estimados estudiantes. Como ustedes pueden ver, cada vez se vuelve más interesante la clase de máquinas de corriente continua, ¿no es cierto? Anteriormente, hoy tenemos un perrito ladrando, vamos a tener que hacer una pausa para cerrar la puerta. Esperen. Bien, ya volvimos y resulta que cuando cerré la puerta el perrito dejó de ladrar, así que no era necesario, sin embargo ya está. Bien, vamos a continuar. Habíamos hablado un poquito para retroceder, ¿no? Habíamos hablado sobre los tipos de máquinas y más que todo la composición, el funcionamiento, el tipo de conexión y también habíamos hablado más que todo el principio de funcionamiento, ¿no es cierto? Y con ello se envió un deber de realizar un motor de corriente continua casero. Hasta ahí estamos bien. También hablamos sobre la nomenclatura que se utiliza antigua y actual. Posteriormente les daré acorde a las distintas normativas, pero quiero que por ahora esto lo aprendan muy bien, ¿ya? Hoy vamos a conversar sobre los tipos de motores de corriente continua, ya un poco más a fondo. Recuerden que habíamos analizado que un motor de corriente continua se divide en función de la conexión del bobinado del inductor. Recuerden que debido a que el inductor, para obtener un campo magnético variable y mayor o menor, ¿no? Variable, no se utilizan imanes en este tipo de motores corriente continua, sino que se utiliza un electroimán. Por tanto, este también va a tener una conexión, eso quiere decir que va a tener una alimentación. La manera como yo configuro estas conexiones se clasifican acorde al bobinado del inductor y existen otros más que se llaman casos especiales, ¿no? Como los motores de paso, los servomotores, los sin escobillas y los de imanes permanentes como tales. Esos los vamos a analizar luego. Hoy vamos a analizar aquellos que se clasifican en función de la configuración del bobinado del inductor. Entonces, recordando, ¿no es cierto? Tenemos aquí estas diapositivas, estas tres que ya les voy a ir presentando, que pertenecen a un profesor bastante importante en la Universidad de Chile. Y la verdad es que el dibujo es bastante bueno y pues al final lo referencio y le doy la referencia, ¿no?, bibliográfica para que lo vean. Me gustó mucho este dibujo que tiene y les comparto aquí. Ya, bien, ahora aquí tenemos un imán en este caso, ¿no es cierto? Y un bobinado formando el electroimán, o mejor dicho, el núcleo ferromagnético, bueno, que permite junto con el bobinado generar el campo magnético. Bueno, aparte de eso, estamos viendo que la estructura fija, donde ven con el mouse, la estructura fija ya habíamos nosotros conversado de que se llama campo, ¿no es cierto? O es la parte del estator, o también llamada tambor, ¿sí? Tambor también se llama. Y la parte del eje rotatorio, ¿sí ven? El eje rotatorio, la espira, la que era una espira y luego se formaron más y se hizo el bobinado inducido. Tenemos que ahí está formado por un núcleo móvil llamado armadura, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro. Aquí tenemos la parte del electroimán, ¿no es cierto?, que vendría a ser la parte magnética fija, ¿no es cierto? Y tenemos la armadura, que es la parte magnética móvil del motor. Ahora, ¿por qué analizamos esto? Es porque la manera como se configuren los terminales dirá cómo el tipo de motor de corriente continua al que estoy refiriendo. Ya, como ustedes hicieron una investigación previa, ya más o menos tienen la idea o quizás ya la tienen muy clara, que sería lo ideal. Bien, entonces, los motores de corriente continua se construyen con rotores, ¿no es cierto?, bobinados. Rotores, el rotor pues está, ¿no es cierto?, está atravesando a la armadura. Recuerden, tengan la imagen del motor, de sus partes en su mente. Ya, los motores de corriente continua se construyen con rotores bobinados y con estatores bobinados. Ahora sabemos que también se construyen con estatores bobinados porque el estator ya no es un imán, sino que es un electroimán y por tanto derivan conexiones. Necesita una alimentación, un electroimán. Ya. O también existen imanes permanentes, que eso ya lo vamos a analizar. Además, les voy a borrar esto para que no me vayan a confundir, porque estos ya los vamos a analizar. Aquí les voy a borrar, puntito. Ya, verán. Los motores de corriente continua se construyen con rotores bobinados. Existe un bobinado en el rotor, en la armadura, ¿no es cierto? Estamos hablando y bien clarito de eso. Y estatores bobinados, puesto que ya trabajamos con un electroimán. Bien. Ahora bien,
por el modo de conexión, otra interrupción, una llamada, ya volvemos. Bien, vamos a continuar, esperemos que no haya más interrupciones ni de un perro ladrando o una llamada inesperada. Bien, no, lo importante es tener aquí, sin importar las interrupciones, mantengan la concentración, ¿no? Es la parte de dar en clases, las clases virtuales, ¿no? Ya, volvamos a los motores. Tenemos aquí que los motores de corriente continua se construyen con rotores bobinados y con estatores bobinados. ¿Por qué? Porque los estatores bobinados ahora son electroimanes, ¿ya? Y bueno, el rotor se mantenía con el bobinado y con el funcionamiento de la espira que ya habíamos analizado. Entonces, por el modo de conexión de la bobina inductora, recuerden que el bobinado del estator se llama bobina inductora principal. Entonces, por el modo de conexión de la bobina inductora nace la siguiente clasificación. Tenemos los que son de excitación independiente o separada también, motor DC serie o motor DC shunt o paralelo, o también se llama por derivación. Quizás sería bueno explicarles aquí. Y conexión mixta o compound serie paralelo. Les voy a poner aquí, ¿no? Aquí les voy a poner, bueno, aquí les vamos a poner motores. ¿Ya? Y aquí les voy a poner para que tengan siempre, sepan todos los nombres y no haya ningún tipo separado, independiente o separado. Shunt, vamos a ponerle, o derivación, o paralelo. Todo eso tiene los nombres. Ya, este está bien. Bien, vamos a guardar y vamos a presentar. Bien, entonces, en función de la bobina inductora nace la siguiente clasificación que corresponde a los motores con excitación independiente o separada, los que son motores DC serie, los motores DC shunt o paralelo o de derivación, cualquiera de esos tres nombres vale para el mismo, o los motores de conexiones mixtas o compound serie paralelo. Ya, estos son los que vamos a analizar el día de hoy. Y también, bueno, en la siguiente clase haremos ejercicios sobre cada uno de ellos y posteriormente iremos viendo lo que son arrancadores para este tipo de motores, las conexiones que hay que hacer y analizaremos los circuitos, ventajas y desventajas que cada uno conlleva y cuál se utiliza y cuál no. Bueno, pero hoy vamos a analizar de qué se trata cada uno de estos motores. Así que trataré de hacer los videos cortos y bien específicos, repitiendo ciertas cosas una y otra vez con la idea y con el propósito de que se lo grabe mientras lo ven. ¿Ya? Aparte, luego de analizar esto, ¿ya? En unas cuantas clases más vamos a analizar los otros que son de motores especiales, que se fabrican utilizando un motor de corriente continua como base y en función de esto se obtienen los motores de imanes permanentes, los servomotores, motor paso a paso y motor sin escobillas. Recuerden que todos los de acá sí tienen escobillas, todos los motores tienen escobillas excepto el que es sin escobilla. La escobilla pues permitía la conexión, recuerden que ¿cuál era la función principal de la escobilla? Cortocircuitar las deltas cuando la corriente pasa por cero para poder permitir tener, ¿qué cosa? Una tensión continua en la salida de los terminales que corresponden a la conexión, al terminal de conexión en la escobilla, que es la parte fija. Ellas están fijas en el colector, ¿ya? Eso es importante grabarse. Vamos bien. Entonces, vamos a concentrarnos el día de hoy únicamente a la clasificación que corresponde por el modo de conexión de la bobina inductora. Vamos a ver, excitación independiente o separada, serie, shunt o paralelo de derivación y conexiones mixtas compound serie paralelo. Tenemos 4. Como pueden ver aquí, vemos el tipo de conexión. Si estamos hablando de serie, este es el tipo de conexión, shunt, el que ven, compound, el que ven, e independiente. Antes de pasar a la parte donde vamos a trabajar, quiero que vean lo siguiente. Recuerden que ya habíamos analizado que el círculo con la M se refería al inducido, bien grabado eso, al inducido. Y el cuadro negro realmente simula una bobina, también puede ser una bobina aquí, ¿no? Esto se refiere al inductor. Recuerden que un motor de corriente continua está separado por la parte móvil, que vendría a ser el inducido, y la parte fija, que vendría a ser el inductor. Ya, bien grabado eso. Aquí tenemos una pequeña, vamos a borrar esto para ponerle ya el actualizado. Ya. Ahora sí. Veamos el primero. El primero es el motor de excitación DC. Todos son DC, ¿no? De excitación separada o independiente. Bien. Aquellos que obtienen la línea, ¿qué son? ¿No? ¿Cuáles son?
son aquellos que obtienen la alimentación del rotor y del estator de dos fuentes de tensión independientes. Fijen aquí, recuerden que este es el símbolo de devanado del inducido y el otro, el cuadrado negro o puede ser una bobina, es el símbolo del devanado del inductor. Pues pueden darse cuenta que cada uno tiene una alimentación obviamente continua de manera independiente. Ellas no están alimentadas por una sola fuente y conectadas entre ellas. No, está cada una independiente, ¿ya? A esto se le denomina conexión de un motor DC de excitación separada o también independiente. ¿Ya? Bien grabados eso. Con ello, el campo del estator es constante. ¿Por qué? Porque yo tengo una alimentación fija. ¿Ya? Entonces va a tener una corriente fija, ya que la resistencia interna del devanado no va a variar, a menos que pase mucho tiempo y se empiece a deteriorar, pero ese no es el caso, ¿no? Va a tener una alimentación fija, por tanto una corriente fija, un campo magnético fijo. Entonces por eso dice, con ello el campo del estator es constante al no depender de la carga del motor. Y el par de fuerza es entonces prácticamente constante, ¿ya? Entonces veamos algo importante aquí de palabras claves. Con ello el campo del estator es constante, eso es cierto porque el campo, recuerden que se llama campo, tambor, ¿no es cierto? ¿A qué parte? A la parte magnética fija del motor, que vendría a ser el estator, ¿ya? Y en otras palabras, esa corriente va a pasar por la corriente de la bobina del inductor, ¿ya? Entonces, con ello el campo del estator, la corriente de campo, la corriente que pasa por la bobinado del inductor, ¿no es cierto?, es constante, al no depender de la carga del motor. Y el par de fuerzas entonces prácticamente constante. El par nos referíamos al torque. Recuerden que cuando uno dice torque es la fuerza que yo necesito para girar, ¿ya? Si yo coloco una carga en un eje voy a necesitar mayor torque o mayor fuerza para girar cierto ángulo. Porque eso es el torque, la fuerza necesaria para girar cierto radio, cierto ángulo, ¿ya? Cierta distancia pero angular, ¿ya? Entonces, claro, ¿no es cierto? Cuando yo me refiero a motor de excitación separada o independiente, lo que estoy diciendo es que tanto el devanado de la bobina del inductor se alimenta fijo a una fuente de alimentación de tensión y el devanado de la bobina del inducido que está en el rotor, en la armadura, está alimentado fijo a otra fuente de alimentación. Ambos están alimentados por separado, ¿ya? Obviamente puede ser la misma fuente, esta es una fuente, pero ambos internamente no hay conexión entre ellos, están alimentados por separado. Eso quiere decir que van a tener una tensión independiente del uno del otro, ¿no es cierto? Porque no hay, la corriente no circula entre ellos, entre sus devanados, no se divide, está completamente separado. Eso quiere decir que el campo del estator y del campo del estator va a ser independiente o va a ser constante, perdón, va a ser constante y al no depender de la carga, ¿no es cierto? Sin importar la carga que yo coloque al rotor, ¿no es cierto? Eso no va a alterar el campo magnético del estator, puesto que está independiente del mismo, ¿ya? Así como lo ven aquí, ¿ya? Y el par entonces será prácticamente constante. Bien, ahora vamos a analizar un poquito más sobre el circuito equivalente ya a manera de análisis matemático. Verán, esta parte lo vemos un poquito más, mejor dicho, lo vemos a nivel de ingeniería, pero, siempre es importante tratar de entender de dónde proviene todo esto, puesto que de aquí uno puede realizar lo que es control. Control de la corriente de campo, control de la corriente de la armadura, y en función de eso, pues controla ¿qué cosa? La velocidad, ¿ya? Entonces, luego eso se verá, obviamente, se ve ya más lo que es en electrónica potencia. Bien, vamos a analizar esto un poquito antes de que se termine el tiempo. Las variaciones de velocidad al aumentar la carga se deberán solo a la disminución de la fuerza electromotriz por aumentar la caída de tensión en el rotor, ¿ya? Las variaciones de velocidad al aumentar, si yo incremento la carga, ¿no es cierto? Al aumentar la carga se deberán solo a la disminución de la fuerza electromotriz por aumentar la caída de tensión en el rotor. Eso quiere decir que, como yo no tengo alimentado al estator, lo tengo independiente del rotor, entonces quiere decir que las variaciones de velocidad, cuando yo voy a incrementar la carga, se deben a que hay una caída. ¿Por qué? Porque el campo magnético del estator continúa igual y la fuerza electromotriz generada o inducida va a ser la misma, a pesar de que se le está aumentando carga, lo que va a ocurrir es una caída de tensión. Ya lo vemos en el siguiente video con más detalle.